Por escrito. Por escrito. Eleva tus sentidos. Estamos en Por Escrito, un programa más con ustedes. El día de hoy me acompaña. ¿Qué tal? Sean muy bienvenidos. Mi nombre es Cecilia Durán Mena y seguimos en este afán de atrapar lectores y escritores para nunca dejarlos ir. Un servidor, Juan Carlos Padilla, los saluda y además les invita a que nos sigan a través de todas nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en Instagram, Revista Por Escrito, en Facebook Por Escrito MX, en X, @Por Escrito _. También pueden seguir las transmisiones a través de Spotify o el canal de YouTube, Revista Por Escrito. Recuerden que todos los miércoles en punto de las 9 de la noche, una nueva emisión a través de Código Libre, y saludos especiales a la Universidad del Claustro de Sor Juana y la Universidad Anáhuac. Mi querida Ceci, Mi querido Juan. vamos a viajar, vamos a ir a la cuna de grandes escritores en español. Así es. Vámonos al sur del continente, vamos a nuestros pretextos literarios. Vámonos. Pretextos literarios. ¿Cuál es el pretexto literario del día de hoy? Mi querido Juan, vamos a ir a un país, a ver si me adivinas. Es un país chiquitito, es un país que tiene frontera con Brasil, que tiene frontera con Argentina, que también está muy influido por un río al que llaman Mar del Plata. Es un país que, como bien dijiste, es productor de muy buenas plumas, de literatura, de poetas, de narrativa, pero también de crítica literaria. Es un país que produce muy buen vino y es un país entrañable que ha padecido mucho movimientos políticos que han influido su literatura. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de Uruguay. Creo que también hace frontera con Paraguay. No estoy, creo que casi seguro que sí. Casi no seguro. Estoy 100% Ajá, puede seguro. ser. Es un país que además a mí me caen bien, aunque a lo mejor no cae tan bien lo que voy a decir, pero me gusta porque en los mapas ellos ponen al revés el continente. Sí. Porque dicen que en el espacio no hay referentes. Y tienes Entonces, razón. ¿cuál es la ciclo? Por supuesto, porque el norte tiene que estar arriba, el sur abajo. Tienen razón. Entonces ellos dibujan el mapa al revés y eso me simpatiza mucho de ellos. Tienen, sí, una parentela muy interesante, histórica, previa a la independencia con Argentina, que si juntáramos Argentina y Uruguay en cuestión de plumas, yo creo que ahí está concentrada, pues, naturalmente la mejor literatura probablemente del cono sur, sin duda, de Latinoamérica. Estamos hablando, pues, de una Uruguay que efectivamente su historia ha marcado, influido mucho en su literatura, que a grandes rasgos podríamos dividir en un primer periodo, digamos, de independencia hasta con la misma Argentina, después una consolidación, una búsqueda de identidad, posteriormente una dictadura que va a dar muy buenas plumas, desgraciadamente, pero es que al final es parte de su herencia, y ya una literatura contemporánea que es muy importante observar. Y fíjate, Juan, que nosotros, los mexicanos, a pesar de que nos dividen muchísimos kilómetros de distancia, estamos muy unidos al Uruguay, porque durante estos movimientos políticos muchos uruguayos se vinieron a exiliar a México. Muchos uruguayos, Ida Vitale, por ejemplo, Rama también, por ejemplo, vinieron exiliados a México y que llegaron a trabajar al Colegio Nacional y al Colegio de México. Entonces, fueron intelectuales que llegaron, que participaron, que fueron muy bien acogidos, y todo este mundito literario, intelectual, académico, le dio un impulso también a las letras mexicanas. Es decir, lo que quiero decir es que nos compenetramos muchísimo porque los mexicanos abrimos los brazos a estos uruguayos que vinieron a vivir a México y aquí se afincaron, y luego ya después ellos tuvieron a sus hijos aquí en México y ya son uruguayos mexicanos. Claro, y creo que particularmente la cantidad de territorio de Uruguay marca algo positivo para ellos.
Luego, cuando los territorios son muy grandes y las poblaciones son muy grandes, eh, suele ser muy difícil sobresalir, suele ser Sí, muy difícil eh, tener la mira puesta en todo ese territorio. Creo que eso le pasa un poco a México. Y Uruguay tiene la ventaja de, sí, de ser un país pequeño, un país más intelectual, un país más lector, sí, incluso que la misma Argentina. Y estoy convencido de que Argentina y Uruguay tienen grandes y extraordinarias editoriales. sí, Y eso también. también impulsa mucho, pues, sus letras. Y nosotros tuvimos grandes cooperaciones con ellos. Bien decías, Juan Carlos, que yo creo que la historia literaria del Uruguay se puede dividir pues en este periodo de formación y consolidación del siglo XIX. Después del siglo XIX vendrá mucho como en México, estarán muy influidos por el modernismo y por la generación del 90. Eso es Vanguardias completamente, ¿no? totalmente. Y además, recordemos que en aquellos años el modernismo empezó, digamos, a tomar liderazgo desde América Latina. Entonces, grandes plumas uruguayas empezaron, por ejemplo, José Enrique Rodó, que su obra Ariel fue uno de las grandes como estandartes del modernismo. México también tuvo, ¿no? Pero Claro. especialmente en ellos el modernismo. Y luego viene la dictadura y viene el exilio, una dictadura militar que duró desde 1973 hasta 1985 y que fue un periodo oscuro para la literatura. Muchos escritores fueron censurados, muchos otros encarcelados y otros pues se vieron obligados a huir y no huían a Argentina porque pues, allá también tenían su propia dictadura, sino que trataban de huir o a España o se venían a México, en fin, ¿no? Luego viene toda, como sucede siempre después de estos movimientos políticos que censuran tantísimo, viene un resurgimiento y una memoria. Y entonces es el registro de todos los horrores que sucedió, por ejemplo, con la Guerra Civil Española, que sigue siendo el unitema en muchos casos. Y viene, para el Uruguay también viene este movimiento de redemocratización, pero de memoria de lo que sucedió en la dictadura. ¿Y qué pasó con los que se quedaron? ¿Qué pasó con los que se fueron? ¿Qué escribieron los que se quedaron? ¿Qué escribieron los que se fueron? Y literatura contemporánea. Y en la actualidad la literatura uruguaya sigue teniendo un espacio de reflexión muy importante en torno a las tensiones políticas y sociales. Déjame decirte otra cosa. Hubo una gran presencia también de mujeres literatas que se fueron por la Secretaría de Relaciones Exteriores a vivir a Uruguay también un tiempo. Entonces hubo una gran pues comunión entre la letra mexicana y la letra uruguaya. Sí, por supuesto. Y en tiempos del boom latinoamericano es donde había dictadura militar. Si decimos que los escritores están influidos por sus vivencias personales, como nación, como país, podríamos decir lo mismo. Y Sin por duda. eso es que las dictaduras, en general en toda Latinoamérica, porque recordemos que hubo dictadura militar en Chile, hubo dictadura militar en Argentina, Claro. hubo dictadura militar incluso en Brasil y En en Uruguay. Paraguay. Entonces, este trauma nacional es lo que va a permitir en la era del boom, cuando terminan, unas plumas impresionantes con una reflexión profunda. Y así como podríamos decir que de los alemanes no se les va a olvidar nunca todo el tema Hitler y nacionalsocialismo, las dictaduras militares provocadas por Estados Unidos en Latinoamérica no deben olvidarse jamás. Eso es muy importante y por eso creo que la parte más profunda de la reflexión literaria que hay en Uruguay particularmente y en Latinoamérica en general es justo esa final. ¿Algún último apunte, Ceci? Básicamente Montevideo, que es la capital de Uruguay, sigue siendo un motivo de pretexto literario, ya hablaremos de ello. Muchos escritores mexicanos, españoles, fuera del Uruguay, han escrito alrededor de Porque a Montevideo. diferencia de México, que parece que las grandes capitales no dan tan buenos escritores, en el caso de Uruguay en Montevideo sí lo es. Pero bueno, de momento vamos a la siguiente sección. La Biblioteca Redonda. Bienvenidos a su gustadísima sección de la Biblioteca Redonda, que es circular. Quisiera que
Hoy los voy a convocar a un viaje de imaginación en donde vamos a llegar al sur del continente americano. Nos vamos a ir a Uruguay, que es un país con una muy rica tradición cultural. Y hay algo muy bonito de los uruguayos. Hay una inserción entre la poesía y la música. Y esto ha sido un punto de encuentro donde las palabras y los sonidos se entrelazan para dar vida a expresiones artísticas que resuenan en lo más profundo de nuestro ser. Este vínculo no solo es una coincidencia de disciplinas, a mí me parece que más bien es una especie de relación orgánica que ha evolucionado a lo largo del tiempo y ha reflejado la identidad del pueblo uruguayo, que ha encontrado en la palabra cantada y en el verso musicalizado una forma de expresar su historia, sus luchas y sus sueños. La poesía, con su capacidad para capturar lo intangible, lo emocional, y la música, con ese poder enorme de trascender lo racional y de conectar directamente con los sentimientos, han caminado juntas en el Uruguay desde los tiempos de la colonia. Sin embargo, fue en el siglo XX cuando esta relación ha alcanzado su punto más alto, especialmente con el surgimiento de géneros musicales como la murga, como el candombe y evidentemente el tango. Todos estos han estado impregnados de un lirismo que es inseparable de la poesía. Uno de los momentos más emblemáticos de esta intersección se encuentra en la figura de Alberto Zitarrosa, un ícono de la música popular uruguaya. Zitarrosa no solo fue un cantante y un compositor extraordinario, también fue un poeta que supo plasmar en sus letras la realidad del país, esta nostalgia por lo que se perdió, esta esperanza por un futuro mejor. Sus canciones, como Guitarra Negra, No dejen de escucharla, o Doña Soledad, son ejemplos perfectos de cómo poesía y música pueden unirse en un maridaje para crear algo que va más allá de la suma de las partes. En ellas las palabras no son meros adornos para la melodía, sino que son el corazón mismo que late dentro de la obra, el punto de partida donde la música se despliega para reforzar y expandir este mensaje poético. Bueno, la murga es un género musical teatral que es parte integral del carnaval uruguayo. Es otro ejemplo claro de esta intersección. Esta murga, que son letras fundamentales, el vehículo a través del cual se van a expresar críticas sociales, sátiras políticas y las reflexiones sobre la vida cotidiana. Los textos de las murgas son escritos en la mayoría en verso, son verdaderas piezas poéticas que al ser cantadas en conjunto adquieren una dimensión muy poderosa. La murga es una mezcla de humor, de ironía, de lirismo, y es un testimonio de cómo la poesía puede ser una herramienta no solo de expresión artística, también de resistencia y de crítica social. El candombe, una música de raíces afrodescendientes, ya saben, el ritmazo, también ha tenido una relación muy estrecha con la poesía. A lo largo de la historia, este género ha sido un espacio donde se han plasmado las vivencias, las alegrías, pero también las penas de la comunidad afro-uruguaya. Los versos se acompañan con un ritmo de un tamboril que son a menudo muy simples, pero están cargados de un profundo significado. En ellos la poesía se convierte en el medio de contar cosas muy hondas, para mantener viva en la memoria de un pueblo que ha luchado por su identidad y por su lugar en la sociedad uruguaya. Música, poesía en el Uruguay. ¿Qué sucede cuando la poesía se convierte en letra de una canción? ¿Pierde algo su esencia? ¿O por el contrario gana una nueva dimensión al ser acompañada por la música? Bueno, estas son las cuestiones que nos invitan a la reflexión. Argumentar si la poesía debe de ser musicalizada y el riesgo de ser simplificada, o si pierde su complejidad y su capacidad para surgir de sus múltiples interpretaciones. Todo esto lo encontramos en esta poesía musicalizada del Uruguay. Por otro lado, es indudable que la música tiene este poder para intensificar la experiencia poética. En este sentido, la intersección entre la música y la poesía del Uruguay no solo es una cuestión de forma artística, sino también de potencia de contenido. Las canciones uruguayas que nacen de la poesía a menudo abordan temas profundamente humanos,
¿Qué tal el amor, la pérdida, la injusticia y la esperanza? Conversaciones. ¿Conversamos? Conversemos, mi querido Juan. ¿Cómo te gustaría comenzar la conversación? Mira, yo creo que podemos hablar de este Uruguay muy político, muy consciente, porque verdaderamente los uruguayos son personas políticamente muy enteradas, son personas que leen mucho, que tienen un nivel cultural elevado. Y la política de Uruguay sí ha tenido una influencia muy profunda, Juan Carlos, en la evolución de la literatura. Creo que las plumas más relevantes arrancan en el siglo XIX, arrancan en esta consolidación del Estado uruguayo, y es que de esa época vamos a encontrar, a ver, ¿qué hubo? Hubo guerras civiles, hubo pues mucha agitación militar, y de ahí viene mucha literatura emergente. Y mira, la literatura emergente a mí me encanta, ¿por qué? Porque pues es la que habla lo que la gente está sintiendo, lo que tenemos que recordar. Y en esta época hay autores como Bartolomé Hidalgo que reflejó ese espíritu de la independencia. Entonces, también nos damos cuenta, Juan Carlos, de que esta es una independencia tardía. México se independiza en 1810. Ellos digamos que empiezan pues un movimiento independentista tardío, y bueno, pues este género que tiene que ver mucho con los gauchos, sí sabes, esos como cowboys, pero del sur, que son gente de a caballo, gente de vida rural, y todas las tensiones que existen entre pues todas estas diferentes capas sociales que hay en este país tan pequeñito. Cuando se habla de los gauchos, yo recuerdo una canción de Enanitos Verdes, Ajá. aunque es banda argentina, que se llama Guerra Gaucha. Sí. Y sí, es regresar, bueno, no regresar, más bien es hablar del campo, hablar de lo campiano, hablar del uruguayo de a pie, que se está independizando, que va a buscar posteriormente su identidad. A ver, desde los ojos de México, y es comprensible, aunque la guerra de independencia surgieron de manera similar en los mismos años en toda América, los procesos de consolidación Fueron sí van a variar. distintos, claro. Y bueno, se va a separar finalmente Argentina de Uruguay, pero por eso sus banderas se parecen, porque al final tienen una identidad medianamente común, aunque pues, el día de hoy probablemente no les gustaría un comparativo. Obviamente visto desde acá, pues para nosotros se parecen hasta el modo de hablar. Le preguntaba yo fuera de micrófonos a Ceci si podría distinguir cómo habla un uruguayo y un argentino, y la verdad es que nos costaría mucho trabajo Distinto. Probablemente entre ellos se diferencian perfectamente. Claro. Como en México, alguien del norte y alguien del sur habla de manera muy distinta. Y así es como se empieza a construir. Bartolomé Hidalgo sería, no quizá el padre de la literatura uruguaya, pero sí uno de sus primeros referentes, antes de entrar al modernismo. Y en el modernismo vamos a encontrar pues principalmente dos autores. Por un lado, José Enrique Rodó, que ya referías un poco en la introducción. Así es. Y por otro lado, Horacio Quiroga. Sí, que qué barbaridad, o sea, el portento de Horacio Quiroga es algo maravilloso. No solamente nos deja cuentos, Juan Carlos, que son cuentos que si tú los lees una vez, no los vas a olvidar jamás se te van a olvidar. Un hombre, a ver, Uruguay, fíjate qué chistoso, a pesar de ser tan chiquito, tiene mucha diversidad. A pesar de que Horacio Quiroga es de Montevideo, él se va a vivir al norte de Uruguay, efectivamente, yo creo que con la frontera entre Paraguay y Brasil, al Uruguay selvático. Y entonces él leyó mucho a Chekhov, él leyó también mucho a Edgar Allan Poe, y él mueve el terror. El terror generalmente es oscuro, el horror es así como turbio, etcétera. Y este hombre nos hace sentir que la piel se nos pone de gallina. Por supuesto. A plena luz del día. Entonces,
es un escritor maravilloso, una vida muy, muy trágica. Su padre muere de una manera muy rara. Él está limpiando un arma y ¡puf! Se dispara. Su madre también se enferma, después desvaría sus facultades mentales. Él se casa con una mujer también de salud muy, muy frágil, que también intenta suicidarse. Él era fotógrafo, ¿y qué crees? Se tomó los líquidos para revelar las fotografías y tuvo una agonía de terror absoluto. Porque ahora lo sabemos, entonces no se sabía que pues todo lo que es el plomo, el mercurio, estos nitratos que se utilizan como químicos para revelar fotografías son bastante de terror. tóxicos. Y luego se casa con una amiga de su hija mayor. O sea, nada más que ella sí no se queda en esa parte de Uruguay, ella se va a vivir a Buenos Aires y en fin. Y su propia vida es una vida muy, no sé, pues compleja, que se refleja en sus cuentos. Bien, a ver, para no dar mala información, ya me metí a Google Maps y no hace frontera Uruguay con Paraguay. Es únicamente con el sur de Brasil y el este de Argentina. Casi Digo, se sí tocan, están pero cerca, sí, casi ajá. se tocan, pero también son países, grandes en realidad, Sí. un poco en proporción. Bueno, esa primera aclaración. Después, a ver, de Quiroga nace en 1878, va a morir en 1937, ya refería Cecilia un poco su vida. Quizá nada más es un personaje que se ha caricaturizado un poco porque tenía una barba muy prominente, muy característica. Uh-huh. Y para hablar particularmente de su obra, tenemos los cuentos. Y a ver, si alguien ya leyó a Quiroga, estoy seguro que ahorita les va a brotar alguno de los... En una antología voy a leer solo algunos. Uno que se llama La Deriva, El Almohadón de Plumas. Jolín, es que el almohadón de plumas yo lo leí en No secundaria y todavía me da... Son cuentos muy cortitos, pero son cuentos inolvidables. Inolvidables. Hay otro que se llama El Hijo. Ahorita vamos a ver qué cara pone Cecilia. El Un hombre muerto, cállate, Juan El Carlos. Perro Rabioso. Cosas La muy gallina cotidianas degollada. que nos llevan al terror. Es muy probable que, si hacemos un comparativo con Hoffman, Quiroga podría estar muy cercano a lo siniestro, quizá más que al terror. Sí, tienes La razón. gallina degollada, Oh, sí. no Por manches. eso decía que se nos iba a poner la piel de gallina. Sí. La gallina degollada es un cuento muy difícil y muy traumático para todos. Muy duro, muy duro. Sí lo es. Otro que se llama La miel Ah, silvestre. miel silvestre, claro. El decálogo del perfecto cuentista. Ese decálogo del perfecto cuentista yo lo uso en mis talleres de creación literaria. Es una compilación, porque además la dejó escrita a mano. Híjole, bellísima, bellísima. Cuentos de la selva, que es un poco como se le suele poner de nombre a la compilación de cuentos. El paso del Yabebiri. Ese fíjate que no lo he leído. La abeja Aragana, uy, imagínate, sí. Los Reyes, en fin. Es muy, muy recomendable leer a Quiroga y no olvidar que es muy distinto, pero de este mismo periodo de la modernidad, ya entrando al siglo XX, José Enrique Rodó, que tiene este ensayo que es Ariel, que está buscando esta identidad que es ser uruguayo, que es ser distinto al resto, porque pues, los nacionalismos, también tenemos que decirlo, pues derivarán efectivamente después en las dictaduras militares. Y aquí está pues el nacimiento de toda esta reflexión inicial de identidad uruguaya. Fíjate que de esta época, una de las personas que salió exiliada, bueno, un matrimonio que salió exiliado fue el de Ida Vitale y Ángel Rama. Ellos vienen a México huyendo de esta dictadura que empieza en 1973 y termina en 85, que fue un periodo de verdad duro para los uruguayos. Y estos, ¿por qué huían? Porque si te quedabas, o te censuraban o te encarcelaban de plano y bueno, pues muchos vinieron para acá. Ida Vitale es premio Princesa de Asturias. Es una mujer
bellísima. Ella vivió muchos años, ya sus hijos nacieron aquí en México, y tiene un último libro que tiene que ver con el edificio que estaba en atrás del Hotel Camino Real en la Ciudad de México, el edificio Shakespeare. Y entonces ella cuenta toda su vida desde que llega a México, cómo es el exilio, quién la ayudó, cómo se relacionaba con los otros literatos que también estaban exiliados en México, cómo era su trabajo en el Colegio de México. Es un libro delicioso, Juan Carlos. Muy bien. De este periodo del exilio, yo quisiera traer a colación a Eduardo Galeano. Galeano me admira enormemente, un pensamiento más de corte socialista, esa es una realidad, pero de manera muy periodística. Casi toda su obra, por no decir toda su obra, ha sido publicada por Siglo XXI. Se puede encontrar en las diferentes ferias de libro. Vale la pena leer a Eduardo Galeano. Estuvo en el exilio, pero fue activo. Estuvo en México, estuvo en Chile, se estuvo paseando por todos lados con el objetivo de pues, dar la reflexión sobre la situación que estaba viviendo Uruguay y denunciándola. Las venas abiertas de América Latina es una de las grandes obras conocidas de Galeano, pero tiene muchas y ahora se han compilado. A mí lo que me gusta es que casi todo lo que he leído de él es muy anecdótico. Entonces refiere historias de Brasil, de Uruguay, de Argentina, de México, de pintas que encuentra en la calle, de entrevistas que tiene con la gente que le ayuda, con anécdotas que le cuentan. Yo tengo ahí varias, la verdad es que he compilado muchas, sería casi imposible ponerme a leer ahorita algunas de ellas, pero entre burlándose y entre haciendo una reflexión profunda, social, recordemos que pues, sí afectó no solo Uruguay, la dictadura es particular la suya, pero toda América Latina estaba sufriendo un poco de lo mismo, y Eduardo Galeano es fundamental leerlo para evitar repetir los errores de la historia. ¡Ey! Qué difícil y qué importante. Yo quiero referirme ahora a Ángel Rama. Ángel Rama es este hombre que estaba casado con Ida Vitale. Él fue un escritor y la verdad es que su narrativa es buena, pero no es excelente. Donde Ángel Rama verdaderamente llega a su mayor potencia es como crítico literario. Y además tiene unos libros maravillosos en donde nos orienta a las personas que pues nos dedicamos a esto o que damos clase, porque él hace mucha investigación en torno al lenguaje, Juan Carlos, o sea, es muy, muy padre lo que él hace, y la crítica literaria llega a ser uno de los principales ensayistas y críticos latinoamericanos. O sea, Ángel Rama era una verdadera autoridad. Y te cuento una cosa, se murió, le dio un infartazo en el aeropuerto de Barajas. O sea, ay, santo cielo, qué cosa. Así como Bartres muere atropellado, este hombre muere, pues sí, de una manera que después tiende a ser como anecdótica, ¿no? Claro, hay y todavía vive, y es importante decirlo y leerla, otra escritora que es Cristina Peri Rossi, que también es una escritora del exilio. Tan es así que en realidad vive hoy en Barcelona y casi toda su obra reciente la ha escrito desde allá, pero no deja de haber esta influencia de todo lo que le toca vivir a ella pues a edad joven, porque ella nació en noviembre del 41, tiene hoy 82 años. Era guapa, Juan Carlos. Con la dictadura, pues con la dictadura y a su edad, pues es fuerte. Ella acaba de ganar en 2021 el premio Miguel de Cervantes. Así es. Entonces es una escritora que hay que leer algunas de las obras que ha publicado, por ejemplo en 2020, La Insumisa. Y La Insumisa, esa yo la leí en el doctorado. Muchas veces nos dice mucho solo saber cuáles son los temas de los que hablan los autores. Los Amores Equivocados, Ceci, de 2015. Wow, sí. Desastres Íntimos en el 97. La Nave de los Locos en el 84. Todo lo que no pude decir, que es quizá la obra que yo más ubicaba de ella, escrita en 2017. Sigue activa Cristina Peri Rossi,
Premio Miguel de Cervantes, exiliada uruguaya que vive en Barcelona. No podemos perder, es otra recomendación. Una mujer verdaderamente valiente, Juan Carlos, porque se atrevió, las insumisas, Sí. o sea, déjame levantar la voz y si no me vas a dejar levantar la voz, entonces me voy a salir de aquí y allá voy a levantar la voz, entonces ya me las pagarán, ¿no? Viene ya después el retorno de la democracia, 1985, Uruguay. Fíjate que a mí me tocó estar en diciembre de 1989 en Uruguay. Se veía las huellas de esta dictadura y yo creo que una de las cosas que a los escritores nos gusta mucho es jugar con el tiempo. Si tú ibas a Uruguay, si tú llegabas a Montevideo en 1989, sentías que te habías metido a una cápsula del tiempo y habías regresado. Todos los coches eran como del tiempo de los intocables, pero funcionaban perfectamente, sí, ese Uruguay era un Uruguay como que se había quedado encapsulado. En el 2017 regresé, Montevideo me seguía pareciendo una ciudad con estas reminiscencias de lo que les estoy platicando, claro, ya muy remodernizada, sobre todo la parte del malecón que tiene con el Mar del Plata, es una zona muy, muy bonita. Y me gusta hablar de esto porque la Plaza Central de Uruguay ha sido motivo literario de muchos escritores. Mayral, por ejemplo, escribe una novela que se llama La Uruguaya. Mayral es argentino, pero también Enrique Vilamatas escribe sobre ese Uruguay que le obsesionó muchísimo a Cortázar. Cortázar tiene un cuento de algo que sucede en un hotel que tiene en Uruguay, que tiene una habitación que tiene 2 puertas. Entonces es algo muy chistoso porque nunca sabes qué está pasando tras el umbral de aquella puerta. Y Vilamatas retoma ese cuento de Cortázar. Es algo muy chistoso porque este hotel está situado en esta plaza que le genera mucha obsesión a muchos escritores. Por algo será, y es que ahí también se mezcla este realismo fantástico característico Sí. de la generación del boom. Se nos fue ahí un poquito a hablar de Benedetti, que te dejo Ay, el claro, cito, claro. y yo quisiera nada más referir rápidamente a mi tocayo Juan Carlos Sonetti, Ay, bueno. que tiene un estilo precisamente de este realismo fantástico, porque pues se le compara a veces con autores como William Faulkner o Albert Camus, el llevar al absurdo. A ver, es lógico también luego de huellas profundas, de huellas fuertes, pues perderse un poco en esa irrealidad, que es un poco lo que refleja Juan Carlos Sonetti. Y claro, posterior al exilio vuelvo a recuperar a Galeano, porque Galeano al final se publica mucho de lo que hizo fuera, y esto sirve como reflexión política de todo lo que se ha vivido, para que estos horrores de las guerras internas e internacionales no se vuelvan a repetir, por favor. Ay, Juan Carlos, el túnel de Juan Carlos Sonetti es una verdadera locura. Es algo que no nos podemos perder. Hace ratito Diego decía, Diego que está ayudándonos en la producción de este programa, nos decía cuáles son sus libros favoritos. Y creo que esta obsesión que tenía Onetti por esta literatura que nos va a reflejar esta vida atunelada, en donde lo que se busca es la comprensión del absoluto y donde hay zonas entre la personaje protagonista, que es María Iribarne, y que impulsan a Juan Pablo Castel a cometer un asesinato. Nada más eso les dejo para que vayan a leer a Onetti, que es una verdadera maravilla. Y luego vamos a hablar de Benedetti. A ver, Benedetti es un autor, Juan Carlos, que genera polémica. O te encanta o te choca. La obra de Onetti pues que busca sí reflejar mucho la naturaleza de la existencia humana, la política, en fin, su poema más célebre, pues, ¿de qué va a tratar? De las razones del amor, ¿no? Y de lo efímero que puede llegar a ser el amor. Escucha Benedetti y piensa en poesía y piensa en poesía romántica. Sí. Y entiendo que ha inspirado a muchos artistas también.
En fin, Ceci, se nos acaba el tiempo. Qué rápido, Juan Así Carlos. se acaba esto rápido, terminamos el viaje, despedimos el programa. Con un tintito uruguayo, seguimos en nuestro afán de atrapar escritores y lectores para nunca dejarlos ir. María Fernanda, muchas gracias por ayudarnos con este guión maravilloso. Como igual agradecemos a Erandi, a Diego, a Isis hacer este programa posible, que su vida literaria sea gozosa. Ultimátum. Algunas cosas del pasado desaparecieron, pero otras abren una brecha al futuro y son las que quiero rescatar. Mario Benedetti.